Se marchitaba, de José Leonardo Mendoza Uranga. En el alféizar de la ventana estaba Regina, recargada, mirando a los niños mientras jugaban. En el alféizar de la ventana estaba Regina, sentada. A sus nietos contemplaba. En el alféizar de la ventana estaba Regina, encorvada. Un patio vacío miraba. Oh, pobre Regina, se marchitaba. En el alféizar de la ventana nadie se asomaba, mientras por el patio a Regina llevaban. Oda a la piel de Omar Yair López Rico. Oh, guardiana, tela firme, tela delicada, dueña del resto, malaventurada, protectora, te culpan, te reconocen, dañada con el tiempo, mejor que pintura, muestras la vida, cicatrices, manchas, tatuajes, divina escolta de todos los colores, eres el más grande, eres la más grande, manta sanadora, gran señora, dueña de ti misma, mírate sensible, mírate frágil, mírate serena, sintiendo el sol y la brisa, el sol, la brisa y el dolor. Eres falsa abogada de los sabios, eres sincera difamadora del ignorante, eres amada, querida, odiada, abrigo, cáscara, corteza. Tus lágrimas rojas, lágrimas juzgadas, lágrimas temidas, lágrimas que manchan, delatan, acusadoras. No llores más. Mas muéstrate tranquila, oh piel mía, que yo te cuidaré. Una partida de ajedrez de Emilio Monroy Hernández. Mientras la noche permanezca, seré inmortal. Jean-Paul Sartre. Cruzamos la frontera desde el País Vasco hacia la Run en febrero de 1939. Los espacios para refugiados comenzaron a abrirse. Pensábamos que el campo de Gurs era una buena opción, ya que creíamos que la guerra civil terminaría en menos de un año. Pero al final se perdió. La mayoría de los campos de esa época fueron hechos de la noche a la mañana, con poca planeación y por lo tanto las condiciones de vida eran malas. Pero era mejor que regresar a España, o al menos eso pensábamos hasta que llegó la ocupación alemana. De esa manera, Gurs se transformó en un campo de concentración de las fuerzas militares invasoras y el campo quedó bajo la dirección del oficial Rom. Aquel hombre no pertenecía a ese lugar, era una persona culta y educada, diferente a los demás militares. Bueno, ninguno de nosotros comprendía por qué estaba dirigiendo un campo de concentración al sur de Francia en vez de quedarse en Berlín. Bueno, siendo prisioneros, escuchamos rumores de ciertas actividades que sucedían dentro del campo. Una o dos noches por semana, 2 soldados tomaban al azar a alguno de nosotros. Pasado cierto tiempo, a veces 1 hora o minutos antes del amanecer, y se escuchaba un disparo.
y después todo permanecía en calma. A la mañana siguiente no había rastros del prisionero. Se creía que Rom tomaba a un prisionero cualquiera para experimentar con él. Otros creían que torturaba al pobre diablo para obtener información de la guerra. Incluso se decía que al entregarle datos correctos te dejaba escapar lanzando un tiro al aire para fingir tu muerte. Sin embargo, todas esas historias eran simples suposiciones. Bueno, una noche, no recuerdo la fecha exacta, pero sé que fue en invierno, porque el frío me calaba hasta los huesos, costándome mucho trabajo respirar. Sí. Llegaron 2 soldados a mi litera para llevarme a un cuarto donde se encontraba Rom. Él me miró durante un solo instante y asintió en forma de aprobación. Fue cuando uno de los soldados me dijo que sería el nuevo limpiador. El anterior había muerto de neumonía esa misma noche. Fue al primero que enterré. De regreso al cuarto, Rom estaba sentado delante de una mesa algo podrida, y enfrente de él se encontraba su prisionero. Sobre la mesa había una pequeña caja roja. Rom la abrió para sacar unas piezas de ajedrez que en forma inmediata puso sobre el tablero la misma caja, haciendo un gesto al prisionero para que iniciara la partida. Conocí al prisionero. Se llamaba Philippe Pétain. Fue traído a Gurs por ocultar a una mujer judía, su mujer. Miró el tablero con desconcierto, completamente aturdido por lo extraño de la situación, pero sabía dónde estaba. Así que solo obedeció lo que Rom le había pedido, comenzar la partida. Philippe llegó a creer que si ganaba, pues obtendría la libertad. De lo contrario, moriría. El juego duró casi 1 hora. Recuerdo la expresión de Philippe cuando su rey cayó. No era de desesperación o de temor. Creo que se sintió en paz porque había tenido una oportunidad. Hizo su mejor esfuerzo. No obstante, el oponente fue superior. El oficial hizo un gesto a sus soldados para que nos sacaran a Philippe y a mí al patio. Rom se mantuvo sentado sin decir una sola palabra. Posteriormente, ya en el patio, colocaron una Luger sobre la cabeza de Philippe. Una vez hecha mi segunda limpieza de la noche, regresé al cuarto donde aún estaba sentado Rom, momento que aprovechó para dirigirme unas palabras. Bueno, Alcalá, creo que ya comprendió la naturaleza de su trabajo. Esa clase de cosas no pueden andar divulgándose por todo el campo. Como nuevo limpiador, tomará la celda del antiguo, ahora sin ser visto por los demás presos, sirviendo únicamente para esta actividad. El trabajo del limpiador no solo era enterrar cadáveres. Rom me tenía dentro de la habitación por si era necesario hacer una limpieza. Dentro del cuarto siempre estábamos los mismos: 2 soldados, un prisionero, Rom y yo. El comienzo y el final de la partida eran siempre los mismos. Rom sacando las piezas,
haciendo una mueca para que el prisionero comenzase a jugar. Una ejecución y un entierro. Esos constantes eran inamovibles. Por otra parte, la reacción del prisionero ante aquella situación inusual era siempre distinta. Lo sabía aquellos que, como Philippe, jugaban con la esperanza de ser libres. Otros se negaban a jugar o no sabían jugar. Otros más al ataque contra Rome, buscando vengar a los hermanos caídos. No obstante, cada uno de ellos tenía el mismo final. Hubo contadas veces en que el prisionero vencía a Rome. Sus expresiones eran magníficas. La vida volvía a ellos y en sus rostros se dibujaba algo mucho más grande que una sonrisa. Rome también sonreía haciendo una señal a los guardias para que se llevaran al condenado, quien siempre reclamaba: «¡Te gané! ¡Te gané!», decía. «¡No es justo! ¡Maldito bastardo!». Meses después, el oficial comenzó a hacer cosas aún más extrañas. ¿Sí? Al momento de colocar las piezas de ajedrez, no las ponía todas. Se dejaba ganar. A mitad de una partida, retiraba piezas del tablero o simplemente hacía la señal a los guardias para que ejecutaran al prisionero, aún con el juego inconcluso. Llegué a pensar que Rome era un verdadero loco. Sí, todo era tan confuso para el prisionero, para mí, para los guardias. El único que parecía saber lo que estaba haciendo era él, siempre con aquella seguridad. Una noche me sacaron de la celda, como tantas veces, y me llevaron a la habitación. Pero no había prisionero alguno delante de Rome. El cautivo era yo. Parece que este juego que hemos hecho durante tanto tiempo ha llegado a su fin. Es una lástima, pero así tiene que ser. Comienza la partida. ¿Por qué?, pregunté mientras miraba el tablero. ¿Por qué hizo esto durante tantas noches? Sí, sé que moriré hoy, pero antes de hacerlo quiero comprender. ¿No es acaso lo que nos diferencia de los animales? Hasta ese momento me percaté de que todos los prisioneros que jugaron con él, ninguno de ellos preguntó la razón. «He escuchado lo que dicen de nosotros», respondió Rome, «que somos monstruos, que tomamos las vidas de los hombres como si fuesen nuestras y decidimos si viven o mueren. Ustedes no tienen idea de lo que está sucediendo allá afuera. Si tan solo supieran lo que sucede, tanta muerte, tanta violencia. Villas desaparecen en menos de una semana. Esto no es como hace 20 años. Las generaciones perdidas son tan numerosas que uno comienza a preguntarse si todo esto realmente importa. ¿Realmente importa mantener la vida de unos prisioneros mientras medio mundo se está aniquilando? ¿Acaso Dios nos castigará por haber obligado a un predicador a cavar tumbas hasta la muerte o dar falsas esperanzas a los condenados? Lo que he comprendido es que nada de eso importa.
Si tú mueres o yo muero esta noche, tampoco va a importar. Solo seremos un número más cuando la guerra acabe. Quedé sorprendido por aquella respuesta, pero aún quería saber algo más. ¿Por qué el ajedrez? Cuando pregunté eso, se enardeció. Pensé que me mataría en ese instante. ¡Tanto tiempo! Y no has comprendido. Estas partidas son la vida misma. Venimos a este mundo sin siquiera pedirlo. Nos obligan a jugar una partida de ajedrez que dura toda la vida y no importa si acumulamos riqueza, hacemos grandes descubrimientos o vivimos como miserables sin llegar a la mitad de nuestros días. El final siempre es el mismo. Después de verlo jugar tantas veces, había aprendido todos sus movimientos en cada una de sus partidas, observaba el tablero con suma atención, temiendo este día. Rom hacía intentos por controlar su temple, jugaba como las otras veces, pero se mantenía pensativo cada vez que movía una pieza. Creo que reflexionaba en las palabras que había dicho y posteriormente, a mitad de la partida, les hizo una señal a sus guardias para que me tomaran de los brazos y me llevasen a mi destino. Al pasar por el umbral, escuchamos un disparo. La sangre se regaba por todo el piso, manchando las patas de la mesa. Aquel era el trabajo de un limpiador. Gobierno de México.